Cada vez son más los empresarios y agricultores que cultivan el éxito en Expoagro Sinaloa. Con más de 3 décadas de impacto positivo en el sector agrícola de México, llega la edición número 33 de la Expoagro Sinaloa. Nos vemos del 12 al 14 de febrero del 2025 en Fundación Produce Sinaloa. Para más información, comunícate al 6671-750695. Expoagro Sinaloa. Cultiva el éxito. Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre quiero darles las gracias a todos por apoyarnos, por seguirnos, por suscribirse a nuestros canales y por estar siempre al pendiente de nuestro contenido. En este episodio vamos a hablar de sistemas de riego eficientes, como es el caso de riego por goteo, también en el cultivo de maíz. Y para eso tenemos al ingeniero Leonardo Lugo, gerente de agronomía de Ribulis en México. Bienvenido, ingeniero, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, gracias por invitarme de vuelta. Pues la verdad es que estoy muy agradecido tanto contigo porque fuiste nuestro segundo invitado cuando iniciamos Semillero y con Valleverde por prestarnos sus instalaciones. Aquí grabamos un proyecto para la empresa Novacem hace unas semanas y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues le dije, oye, está muy buena tu sala de juntas. Le dije al ingeniero Víctor y me dice, pues cuando quieras, ahí está. Y ahora que hay complejidades para grabar en la ciudad de Culiacán, pues le tomé la palabra a mi compa Víctor y dije, pues, ¿qué onda? ¿Nos prestas la sala de juntas? Me dijo, sí. Pero inmediatamente, dale. Y aquí estamos grabando, estamos entre la ciudad de Guamúchil y entre la ciudad de Angostura. Muchas gracias a todos por seguirnos y este episodio va a estar muy bueno, así que no se vayan. Suscríbanse y vamos a hablar de riego por goteo, vamos a hablar de maíces, vamos a hablar de nutrición, ya va a poner bueno. El contexto para Sinaloa, estamos hablando del año más seco en 29 años, en un registro de 29 años, este es el más seco, las presas más o menos están un poquito arriba del 20% de su capacidad de almacenamiento, algo que no habíamos visto. Presas muy, muy importantes como la Agüites está al 1.3% de su capacidad de almacenamiento, Adolfo López Mateos, José López Portillo. Son presas muy importantes para Sinaloa. Y aunque este episodio pueda sonar regionalizado para la entidad, quiero que sepan que vamos a hablar de un contexto nacional también, porque finalmente Leonardo ha andado por todo el país y les va a dejar muchas enseñanzas. Entonces, vamos a entrarle al tema. Nalo, ¿cómo ves la situación? Y hay una pregunta que le he hecho mucho a la raza en el tema de maíz. ¿Cómo les fue el ciclo 23-24, que fue complejo, sí, pero tuvimos a Norma? ¿Y cómo consideran aprovechar esa experiencia del 23-24 para el 24-25, para el ciclo nuevo que estamos iniciando? Mira, fíjate, hablando sobre el tema del contexto, ¿no? Creo que todo el mundo tiene una visión muy diferente del contexto actual de cómo han salido, cómo están las cosas, ¿no? En el caso de maíz. Porque venimos de 2-3 años muy malos. Hey. Ha habido años de que no hay precio, años de que no hay agua, años que se conjuntan las dos cosas. Entonces ha sido como que muy compleja el tema de generalizar un contexto, ¿no? Pero en términos prácticos yo creo que el contexto está complejo. Están sobreviviendo, creo, los agricultores que tienen un poquito más de escala o un poquito más de eficiencia en sus procesos, o sea, productivos. Y creo que parte de eso es el tema del que vamos a hablar, ¿no? Cómo el contexto nos está arrastrando a pensar en diferentes propuestas de riego, ¿no? En este caso hablar de goteo en granos, ¿no? O goteo en maíz, puntualmente. ¿Tú lo has visto alrededor del país? Hay regiones que ya están acostumbradas a trabajar tal vez con estrés hídrico y por eso se han tecnificado y ahí es donde hablamos de escalar los productores. Entiendo perfectamente que un pequeño productor, en el caso de Sinaloa, sea complejo tener un goteo, pero sin embargo en otras zonas es normal tener 5, 8, 10 hectáreas con goteo y dan para adelante. Ya se acostumbraron a trabajar de esa forma, ¿no? Sí, y nosotros también como empresa, o sea, como Ribulis, estamos en un proceso de cada día buscar soluciones para toda la escala de productores, ¿no? Desde el chiquitito hasta el que produce en gran escala. En este momento hay algunas iniciativas de trabajo donde aparentemente vienen nuevos sistemas que son más económicos, que son un poco diferentes a los que ya conocemos habitualmente en campo, pero son propuestas que a lo mejor en 3 o 4 años puedas empezar a ver ya varios de esos sistemas funcionando en campo. Ahorita se está en pruebas y hay que ver qué pasa, ¿no? Se ve interesante porque la misma inercia de la necesidad de agua pues está llevando a que pensemos diferente y veamos propuestas diferentes de sistemas de riego, de ingeniería, que sean más económicas.
estamos en un escenario similar al del 2012, antes de que fuera el huracán Manuel, que fue en el 2013. Y fue cuando la gente empezó a adoptar de una manera masiva los riegos por goteo, incluido en granos. Pero hay una experiencia que me gusta mucho platicar y es de un amigo. Él estableció riego por goteo en maíz. Ellos tienen buena superficie de siembra y a los 2 años más, yo me acuerdo que yo hice un reportaje de eso, ¿no? Y a los 2 años le pregunté, oye, ¿qué onda de tus maíces con el goteo? ¿Cómo vas? Ya lo quité, me dijo, es una friega. Y no deja, dice, o sea, para la friega no lo paga en esos años. Pero ahorita, ¿cuántos productores quisieran tener un sistema de riego eficiente para por lo menos establecer más superficie o toda su superficie con un goteo, por ejemplo, ¿no? Que además de todo, y va a sonar a comercial, pero no lo es, que además de todo te va a ayudar a ser eficiente en tus agroinsumos, eficiente en tu operación, vas a profesionalizar tu campo. Y tiene muchísimas ventajas, ¿no? Tal vez la curva de aprendizaje, Nalo, es lo que complica, sí. ¿Verdad? Mira, hay muchos asegúnes, ¿no? Creo que en una ocasión, en uno de los videos que hicimos en campo, en varios de los videos lo hemos mencionado, que el goteo no es para todos. O sea, y no es por de separarlo, ¿no? Sí y no. Ajá. Hay condiciones que no te lo permiten, ¿no? Te pongo un ejemplo así muy claro, a lo mejor un lote pequeño, un lote que tiene una forma irregular, que no tiene acceso a electricidad, que tiene que ser forzosamente diésel o gasolina, un lote que tiene relieve. Entonces juntas todos esos elementos y complicas. Y complicas la ingeniería para que sea rentable, pues. Entonces te sale caro el diseño, te sale caro el sistema, complejo de operar porque ves, ¿no? el terreno inclinado, todo se vuelve más complejo. Sí. Entonces desde ahí ya no es rentable. Porque el cultivo de grano, en este caso puntualmente maíz, pues tú sabes, ¿no? El margen es chiquito. Y tienes que jugar con ese margen para poder invertir en el cultivo y recuperar algo. O del mismo incremento en la productividad, recuperar la inversión del sistema, ¿no? Y también tu utilidad. Pero sí, es muy complejo acotarlo. O como para decir si es rentable o no es rentable. Hay condiciones en las que sí es rentable y hay condiciones en las que definitivamente no es rentable. Si a ti te interesa, pues te puedo contar un poquito. Dale. Dónde sí y dónde no, ¿no? Sí. O sea, dónde no es una condición muy puntual como la que te digo. Estoy de acuerdo contigo y además tú eres el profesional en el tema. Pero hace poco hicimos una serie de, pues ahora sí que videos, que es el servicio que hacemos en la revista Comentarios, videos, contenido, promocionales, marketing de contenido, en la zona de Sinaloa, de Leiva, y acá también en Mocorito, que estamos más o menos cerca. Ahí eran unos productores de temporal, con riego por goteo, impulsado con un sistema solar. Ajá. Pero es verdad, tienen limón, tienen cebolla, tienen tomate, tienen chile, y tienen algo de grano, ¿no? Pero son 12 hectáreas, pues, 12. Entonces, al final de cuentas, son 2 hermanos que están trabajando el campo todo el día. Pues, obviamente, les facilitó mucho. Además, que un temporal lo convierten en un valle fértil, claro. ¿No? Hay posibilidades también, si estás limitado con esos temas, ya puedes voltear a ver también una tecnología, ¿no? Y la curva de aprendizaje cuesta. Pero en el caso de ellos, y yo lo vi, lo digo porque lo vi, les cambia la vida al final de cuentas, pues. Claro, sí, y yo me estoy acotando mucho al valle, ¿no? A la condición que todos conocemos como Valle Agrícola en Sinaloa, y a Sinaloa, ¿no? Estos comentarios no es para generalizar todo el país, es hablando de esta condición que probablemente se pueda parecer mucho a otras zonas productivas del país, ¿no? Como puede ser, no sé, algo parecido a Sonora. A lo mejor algo puede tener parecido a Bajío, algo puede tener parecido a La Laguna. Chihuahua Puede ser, o sea, pero no todo. Ya. Entonces, todo lo que vamos a platicar hoy, yo creo que sí está muy acotado a Sinaloa y cosas que creo que gente de otras zonas sí puede rescatar y les puede servir. Porque en otros episodios, tú y yo hemos grabado 2, este es el tercero. En el segundo hablamos también de riego por goteo en maíz, que fue hace un año más o menos, un poquito menos. Porque fue después de la cosecha. Y al final de cuentas derivó muchas dudas de gente de fuera, gente de Chiapas, gente de Guerrero, si no me equivoco, de Durango. Y derivó muchas dudas y gente muy interesada. Fíjate, algunas de esas zonas en el año pasado estaban secas.
Sí. Léase Bajío también incluso. Claro. Este año, gracias a Dios, ellos pues lo han logrado superar el tema del agua. Pero Sinaloa, que ya veníamos complicados, este año estamos muchísimo peor que el año pasado. Y eso es bueno que lo sepan. Al final de cuentas, los contextos funcionan para todo el mundo. Aunque, como tú dices, hay que... Ya luego toca regionalizarlo, ¿no? Claro. Localizarlo. Entonces, se habla mucho del tema de no rentable, es complicado, es caro, pero ahí hay paradigmas que se pueden romper. Sí, son los asegúnes que te digo, o sea. Exacto. Dependiendo de qué. Tú vas a zonas del país donde no hay opción más que echar maíz con goteo. Por lo que platicamos, ¿no? Nosotros tenemos opción todavía, pero ve cómo se ha ido acotando. Y no quiero decir nada más goteo, no. O sea, eficiencia en riego. Tenemos que ir adaptando sí o sí. Estamos obligados, pues. El panorama nos está arrastrando eso. El goteo es una opción, creo yo. Pero en el caso puntual de Sinaloa sí hay que definir bien para quién sí y bajo qué condiciones sí puede ser rentable, ¿no? A ver, platícanos de eso, Nalo. ¿En qué condición sí puede ser rentable, no? Un productor que ya es bueno haciendo maíz con rodado. Ok. O sea, que un productor que sea, yo tengo bien afinado, o sea, que tiene muy claros los procesos. Sistematizado. Sí, que un año puede promediar, no sé, 13, otro año 12.5, otro año 13.5, o sea, siempre una variabilidad muy chica año contra año. ¿Y cuál es el otro contexto de productor? Un productor que un año promedia 15 y otro promedia 10 y otro promedia 13 y otro 9. Entonces, cuando tienes esa variabilidad tan grande en el negocio, pues yo creo que es un riesgo muy alto, ¿no? Meterte con riego tecnificado. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un negocio que se dedica a rentar tierras o no conoce las tierras nuevas que renta o que tiene un lote en una zona muy compleja para conseguir el agua. Mil cosas, ¿no? Que pueden pasar. Pero yo sí creo que esto es para un perfil de productor que tiene muy controlada su operación, que tiene muy claro lo que va a hacer todos los años y que todos los años tiene una producción relativamente estable. Un productor que probablemente tiene una solvencia económica interesante en el sentido de que tiene sus garantías, que tiene crédito, que está bien con el banco, que tiene manera de darle su negocio, ¿no? Darle vuelta. Un productor que tiene acceso a electricidad, muy importante. ¿Por qué? Porque la diferencia es abismal entre un sistema que bombea agua eléctrico contra diésel. Ok. Es un costo abismal en el costo del motor eléctrico contra el motor diésel y es un costo abismal en el bombeo. O sea, no es nomás el costo del... Sí, el costo fijo de la operación, pues. Sí, es costoso el equipo y muy costoso bombear diésel, ¿no? Aparte es mucho más complejo el mantenimiento, ¿no? Contra un motor eléctrico. Entonces desde ahí ya empiezas como que a separar en qué condición sí puede ser rentable o no puede ser rentable, ¿no? O sea, un motor diésel, no quiero decir que no, pero hace más complejo que sea rentable una producción de maíz con goteo. Oye, Nalo, es como este comercial muy famoso, sí te debe haber tocado, no es para el hombre que no puede, es para que quiere más, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque si ya estás trabajando, ya tienes sistematizado tu operación, puedes aprovechar estas tecnologías pues para alcanzar el punto de rentabilidad ahorita que está complejo. Ahorita estaba sacando el celular porque aquí traigo el dato de cómo andan los futuros de los granos. Sí. En el caso del maíz. Está complejo, ciertamente el tipo de cambio ahorita, bueno, a la siguiente cosecha se mantiene, pues puede beneficiar, aunque en los costos podría impactar de alguna forma. Pero a diciembre de 2024 están en $163.7, más la base según el lugar en donde se va a comercializar. Y a julio del 25, que este sería el caso de Sinaloa, bajaron $0.1 a la fecha del día de grabación de este podcast para estar en $172.6, ¿no? Les debo el tema del tipo de cambio y todo eso porque tengo que hacer unos datos, Sí. unos cálculos, pero es una referencia, ¿no? Que está pasando y toca hacer números. Yo creo que también ahí es donde hablamos de un riego por goteo para un cierto esquema de productor, de números, sistematizado, Sí, empresarial tal vez. Y yo creo que, o sea, también para allá iba, ¿no? Sí. Porque no es el hecho nomás de hablar de que la bomba y la simetría del lote, todo esto no es... Estás en un negocio de... Tú lo ves, ¿no? O sea, años de $7,000 de maíz, años de $4,500.
Entonces, ¿cómo juegas con esa varianza también en el precio? Pues lo único que puedes hacer, como te digo, es ser más o menos estable en tu producción, tener sistematizada tu producción, y ver por eso, ¿no? Porque finalmente es lo que más, creo que más golpea al decir si es rentable o no es rentable, ¿no? Pero con 7,000 pesos por tonelada yo te puedo decir, ahorita sí es rentable, ¿no? Todo para adelante. Pero con 4,500 te puedo decir a lo mejor, híjole, sí, pero a lo mejor no tanto, o sí, pero a lo mejor es complicado, o sí, pero a lo mejor hay que hacer estos ajustes en el manejo agronómico. Ya. Entonces, si tú como productor no estás listo para hacer esos ajustes, pero te digo, no es para todos. ¿Por qué? Porque en esos ajustes puedes, por ejemplo, reducir la labranza, optimizar la densidad de siembra, atreverte a optimizar y fraccionar el fertilizante, a usar análisis de suelo, usar análisis de agua. O sea, ya un poco más profesionalizado el manejo, ¿no? Aventarte la siembra en seco. No es algo que se animan todos. No. O sea, Aunque ahorita lo están haciendo, ¿no? pues, obligadamente. Obligadamente. En los maíces, ahorita todos los que he visto con goteo son en seco. No me toca ver ni uno húmedo. Para guardar los auxilios que se vienen, pues. Sí, en el maíz con goteo, ¿no? Entonces, sí veo que ese es parte de los asegúnes. Como te digo, si es eléctrico o si es diésel, ¿no? Ahí está el primero. Creo que es de los más grandes. El segundo es el otro según es el precio de venta del maíz, ¿no? O sea, yo no sé cuánto va a valer. Entonces yo prefiero, si voy a poner goteo, irme pensando que va a valer 4,500 en vez de 7,000, un ejemplo, ¿no? Ser un poco, no quiero decir pesimista, pero Realista. sí, de que pensando en un escenario no ideal, pues. O sea, producir y pensar y sacar el número, mis costos y pensar cómo voy a salir con eso, ¿no? ¿Tú crees que el productor siempre va a estar pensando en el escenario más complejo en temas de comercialización como para parte de su negocio? A lo mejor no siendo pesimista, sino siendo realista. No sé porque no soy productor en escala comercial grande de maíz, pero sí veo productores que son muy optimistas, o sea... Sí. Eso, puedo te digo los asegúnes. ¿A qué me refiero optimista, no? Le voy a poner goteo y le voy a meter todo el fertilizante que pueda y toda la semilla que pueda. Y le voy a meter, y le voy a meter. Se te van los costos al cielo y terminas levantando 17 toneladas por hectárea, pero tu punto de equilibrio son 16. Yo lo he visto, ¿sabes? Entonces no te queda nada, Marco. Entonces tú le dices a un productor que te va a decir, no, pues no es rentable. Yo lo he visto. Te va a decir, definitivamente no es rentable. Pero por ejemplo también conozco productores que dicen, ok, voy a meter goteo, ¿qué puedo optimizar? Ah, pues agárrate a optimizar la preparación de suelo. El Inge Mustiles ha sido muy insistente y muy claro de este tema, de reducir la labranza y migrar hacia reducirla. Es un componente que te ayuda a optimizar muchísimo el costo, ¿no? Y otro tema, por ejemplo, también es el tema del fertilizante. Pues no hay necesidad de meter la misma fertilización o igual que en el rodado, pues en un goteo, ¿no? Ahora, hablar de altas producciones de maíz con goteo también pues sí requiere meter fertilizante, pero no esas cantidades que son más altas que rodado. Y al final de cuentas también, yo te he visto trabajar y al final de cuentas también cuando trabajas ya un maíz en goteo de esa forma, por decir así, tan científica, tan profesional, pues también llevas tus mediciones para saber qué tanto necesita la planta, ¿no? Ahí tomas las decisiones. Hay muchas herramientas, ¿no? Está el análisis de extracto saturado, están los que tú viste, a lo mejor los análisis de savia. Sí, señor. O sea, en su momento te acuerdas que usábamos el Green Seeker, están las imágenes satelitales, o sea, no te voy a decir que son la panacea, son herramientas nada más y te sirven para tomar buenas decisiones, ¿no? Saber cómo vas y trabajar de una manera un poco más sistematizada, ¿no? Un poquito más profesional. Y yo creo que los productores que quedan con maíz con goteo son productores que van hacia allá, ¿no? Que no tiran semilla en demasía, fertilizante en demasía, que usan fuentes triple B, buenas, bonitas, baratas para fertilizar, que siembran en fecha de siembra óptima, que hacen bien la siembra, que cuidan el detalle, pues. Creo que ahí está el éxito, no está en voy a sacar 20 y me va a costar 18 producirla, pues no. Ahora también está el punto de, cuando hablas de es rentable o no rentable, depende, ¿no? Porque tú y yo lo hemos visto, lo hemos vivido un montón de veces, lo hemos platicado cuando hemos ido a campo, ¿no? Sí. O sea, ves productores que te dicen, no es rentable producir maíz en goteo y te quedas, bueno, depende de qué, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque dices tú, bueno, a lo mejor yo tengo mi producción rodada en un lote y le saco 12, ¿no? Y le gano X cantidad.
pero resulta que tengo goteo y levanto X cantidad de toneladas y produzco X cantidad de utilidad, pero menos que en proporción que en el rodado, pues. Sí, Entonces sí, yo sí. creo que no es un tema de que sí o no sea rentable. Yo creo que es probablemente para ojos de productores más rentable todavía con gravedad que con goteo. ¿Por qué? Por todo lo que venimos platicando, ¿no? Simplemente ya cuántos asegúnes van. Ya te expliqué lo de la bomba, te expliqué lo del manejo del cultivo, El terreno. lo del precio del maíz. Ahora, si tienes un crédito caro, No, pues también te te, complica te, todo, te absolutamente. complica, o sea, entonces, ¿en qué condición sí es rentable, en qué no es rentable, no? Entonces yo creo que para cerrar la pregunta es, y te va a dar risa, ¿no? Porque allá está meme, ¿no? Cuando dicen, ¿y qué voy a hacer el día que sea agrónomo? Decir depende para todo. Sí, Y en este caso la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque si es depende, o sea, ¿por qué? Porque si voy a tu campo, te voy a decir, depende, Marco, si es rentable, deja voy y veo, ¿no? Deja veo cómo siembras, con qué cuentas, porque puede ser que tengas superproducciones, pero puede ser que seas un productor súper endeudado sí. y tu crédito no va a salir o va a salir muy caro. Entonces ya desde ahí no entras, pues. O resulta que eres súper productivo, súper buen productor, pero estás allá donde no llega la electricidad, a 50 minutos de tu casa. Entonces te queda muy lejos la operación, te va a costar un montón de dinero estar instalando un sistema de combustión. O sea, después te digo, depende. Porque me ha tocado también productores que con 10 hectáreas tienen sistemas rentables de Exactamente, granos. exactamente. ¿Por qué? Pero tienen el Porque poste de luz ahí luego. tienen el poste a un Sí, lado. señor. Tienen el poste a un lado, tienen el canal pegado al lote. Entonces nomás hacen un aljibe, un carcamito chiquito ahí, bombean. Hacen un equipo de riego muy simple, muy básico, en una carreta, un remolque chiquito. Y son rentables. O sea, Sí, yo lo pero vi. siembran 10, 20, pues. Yo lo vi en Aguascalientes, de hecho. Se ve. Esa operación, pues son calles, ¿no? Literal son calles, ¿no? Entre los maíces y son con goteo Sí. la gran mayoría. Y tienen el terreno pegado, tienen el poste de luz y luego, y así operan. Está toda madre. Claro. Está toda madre, ¿no? Y ya es gente que ya se profesionalizó en los sistemas de riego, por goteo. Sí. Como experiencia, tengo un camarada otro camarada también que tiene muchos años sembrando, agricultor de tercera generación. Y les limitaron, pues obviamente, la superficie para maíz o cultivos de mediana y alta demanda por el tema del agua. Del 100, 30. O sea, 70 ocioso, porque ni siquiera son regiones para garbanzo, para otros cultivos. Está bien complicado ahí. Pero son 3 generaciones, pues. Y ya es ingeniero. Y a la fecha no ha echado un goteo, un sistema de riego por goteo. Y ahora limitados ahí, el grado ya de perder su punto de equilibrio como agricultores, pues esa gente desearía ahorita tener sistemas de riego por goteo, ¿no? Y son tierras buenas, ¿no? En su mayoría. Veámoslo desde esta arista, ¿no? Vamos a irnos 10 años atrás. Hey. Y un productor me dice, ingeniero, a como yo usé el goteo, a mi entender, yo instalé goteo y tenía rodado, y en el goteo sí levanté tonelada y media más, pero terminé con una utilidad positiva, pero más chiquita que en el rodado. Hey. ¿Verdad? Ok. Hasta ahí, bajo ese contexto de ese productor, de esa condición, bajo lo que él hizo y su entendimiento, No funcionó. sí es menos rentable el goteo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Pero vamos a suponer que ese productor hoy día siembra 100 hectáreas. Y vamos a poner 2 contextos, ¿no? El productor en esas 100 hectáreas nunca las tecnificó. Ajá. Y llegó el 2024 y ¿sabes qué? 30% nomás. 30 hectáreas. Oye, pero tengo rentadas 100. Me cuesta $1,000,000 rentar esas 100 hectáreas. No, pues hay 30. Entonces, ¿estás de acuerdo que si vas a sembrar el 30% de 100 hectáreas, vas a cargarle el costo de las otras 70 a tus 30, ¿no? Sí, señor. O sea, ese $1,000,000 que asumimos, hipotéticamente, se carga a las 30 hectáreas. Sí, ya no fue rentable. Entonces, está súper caro el maíz ese allá. Ok, si tienes goteo, ponle que no te van a dar el 100, que te den el 70, el 80%, ¿no? Porque si haces más o menos un ajuste de los volúmenes y puedes acomodar el agua, sí te da para sembrar el 30, ¿no? Porque optimizas un poquito el agua. Ya el costo de esas 100 hectáreas
ya no lo cargas en 30, lo cargas en 70 o en 80, las que te permiten, o en 100 si es que te lo permiten, ¿no? Sí. Entonces... Ahí ya ganaste. Y ahí es donde cobra sentido también la sustentabilidad. Sí, pero te digo, no es un tema de que... Yo no vengo a pelear ni a decir si es mucho más rentable que rodado. Quiero que se analice bajo esa premisa que acabo de platicar, ¿no? O sea, el mismo productor que nunca tecnificó, a que sí tecnificó. ¿Sí? Hoy día ese productor a lo mejor podía sembrar 70% de maíz Sí. o 80% de maíz. Hoy siembra el 30 o el 20. Porque hay zonas que ni el 20, ¿no? Hay zonas que prácticamente no hay maíz. No, el maíz. Ahorita estamos en una zona, nos estás grabando este podcast, perdón. Yo creo que ni el 20 te dan. Aquí no hay para maíz. ¿Cuántos maíces viste en el camino? ¿No viste? No, pues me vine por la libre. Ah, bueno, cuando vayas, si te vas de regreso Por la autopista. por el valle, no vas a ver maíz. Mucho garbanzo. Vas a ver muy poquito maíz. Creo que ese es el punto al que vamos, pues. O sea, a lo mejor en el pasado se pudo haber avanzado algo en tecnificación, de la que quieras, no voy a decir. Y ya hubiéramos estado listos, pues. Estuviéramos un poquito menos incómodos en términos de agua, ¿no? Porque el mercado ahorita no favorece mucho, el mercado de maíz. Pero sí creo que ese es el contexto bajo el que debemos comparar la rentabilidad. Ahora, si me preguntas a mí, ¿el goteo es rentable? ¿O qué tan rentable puede ser? Puede ser más rentable que el rodado. Caso granos, ¿no? Otra vez. Sí. Caso sí, maíz. Sí. Pero casos muy puntuales, por ejemplo, de campos que te he invitado, por ejemplo, ¿no? O sea, productores que tienen ya bien claro qué van a hacer, que está muy bien definido. Está muy bien definido, tienen optimizada la semilla, tienen optimizado el fertilizante, tienen bombeos eléctricos, son sistemas que están amortizando una tasa bien, podremos decir, o que ya están amortizados tiempo atrás porque ya son sistemas que tienen años. Son productores que ya no le temen a poner la cinta, a quitar la cinta, o son productores que, por ejemplo, no le temen a la siembra en seco, que no tiran semilla de más, que no tiran fertilizante de más. Entonces, todo eso suma, Marco. Entonces, imagínate, ya que llegas a ese punto, pues a lo mejor, no te voy a decir, pues vas a ganar un dineral más que con rodado, ¿no? Pero ya tienes dos oportunidades. Tienes la oportunidad de sembrar maíz, en este caso, en un contexto de un escenario complejo de agua. Y la segunda, que tienes la oportunidad también de ser más productivo y también ganar más peso sobre unidad de superficie. O sea, tener más utilidad, sí se puede. El tema es hacer bien las cosas, ¿no? Porque es muy común y yo creo que es parte de lo que podemos hablar también es por qué a la fecha ha habido tanta resistencia, y una es esa, ¿no? El productor a veces tiende a ser práctico y tradicionalista y teme dar el brinco, no hacer algo diferente. Y toca hacerlo ahorita. Y cuando pasó, te voy a recordar, a lo mejor tú no viste, ya te conocía y creo que a lo mejor ya andábamos en campo. ¿Te acuerdas cuando estaban los apoyos de riego? Sí, de tecnificación de riego. Sí. Hubo un montón de sistemas de riego. Programas de concurrencia. Hubo un montón de sistemas nuevos, ¿no? Y ahí fue donde el productor abusó de su iniciativa. Porque entró un sistema donde todo, no voy a decir que todo es diferente, pero tienes que pensar en hacer modificaciones. No puedes sembrar igual que rodado, pues. Y hubo un montón de gente que se equivocó. ¿Por qué? Porque, y ahí abro otro A según. Porque el otro según es, ¿cuántos sistemas de riego no quedaron mal diseñados en aquel tiempo, no? Que realmente, o sea, tú mirabas las mangueras puestas en el campo y las cintas, y pues era un sistema de riego, pero el hecho de que lo vieras físicamente la válvula y que vieras el filtro y que vieras la bomba y que vieras, no quería decir que estuviera bien el sistema. O sea, a veces no cubrían las capacidades de riego, a veces no eran para lo que el productor quería hacer. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema que le pegó mucho a este tema del goteo. De hecho, que también conocí a un productor de la zona naranjera del Valle de Culiacán. ¿No? Sí sabes para dónde te digo, ¿no? Sí. Yendo allá para el lado de Lago Mochilera Segunda, por ese rumbo. Y este señor tiene naranja. Uh-huh. En su operación, vamos a decir que él trabaja con 10 hectáreas o 15 hectáreas de naranja, ¿no? Sí. Y su riego es rodado. Lo tiene laderas y todo eso. Y me dijo que en esos años él metió para el programa para goteo, pero que les falló en los cálculos. Me imagino que por lo complicado de las laderas. Mal hecho. No entró. O sea, no lo operó el goteo.
Pero ahora que está limitado al 30%, pues si él nada más tiene esas 10 hectáreas de naranja y de eso trabaja, de eso vive, por años ha vivido de eso, ¿en qué situación lo deja? Bien Pues, complejo. ahora ni siquiera lo estamos como tal culpando a él, pero ni tampoco vamos a hablar de culpar a una empresa. El proceso no fue el correcto, la implementación no llegó porque no estuvo correcto y ahí se quedó, pues. Y estás hablando de una persona que vive de eso. Ya, de hecho me dijo, ya mis hijos ya no viven de esto, o sea, ellos no están metidos en la agricultura y yo tengo eso y no sé ni cómo lo voy a hacer para agarrar agua. Entonces está difícil, ¿no? Pero fíjate también el contexto, o sea, este productor que mencionas es una persona que en un momento tuvo la iniciativa de tecnificar e invertir dinero en su campo, ¿no? Sí, señor. A lo mejor no fue al lugar ideal o con la persona ideal para que le asesorara qué iba a hacer. Fue una persona que era especialista en bajar el apoyo y ayudarle a hacer el proyecto y a meterle tubos y mangueras a ese campo. Y no se trata de eso, Marco. Esto, créanme que son cosas que deben analizarse. Antes de poner goteo, tienes que analizar un montón de cosas. La textura de suelo, tu fuente de agua, tu calidad de agua, qué tan periódicamente pasa el agua por ahí. Es un canal principal, es un secundario, es un pozo. ¿Qué maquinaria cuentas? ¿Cómo siembras? ¿Cómo marcas? O sea, son un montón de cosas. No es nomás algo que se me ocurre. Yo tengo goteo y no es nomás poner tubos y cintas, es lo que te quiero decir. Sí. Y ahorita venimos platicando de eso, ¿no? O sea, esa coyuntura que hubo de apoyos, pues llevó a que hubiera muchos sistemas que no sirven. Y por más buen productor, por más iniciativa, no iban a funcionar. Y por el otro lado, lo otro que también frenó esto y que le dio un tinte muy feo al goteo en granos, es que el productor no se asesoraba. Me tocó ver un montón de campos, Marco, en aquellos tiempos, de productores que tenían goteo, que sí tenían maíces preciosos, muy bonitos y todo, con goteo, pero muy caros. Sí. Mucha semilla, mucho fertilizante, aparte amortizando el sistema, pagándolo, o pagando la reposición de la cinta de un segundo año, un tercer año, váyase. Entonces muy, muy caro. Entonces terminaba el producto, sí, saqué 15, pero gané menos que con las 12 o las 11 rodadas. Yo te entiendo perfectamente, pero ¿por qué encareciste tu producción si no era necesario, pues? Sí, te entiendo. ¿Por qué? Porque a veces creo que también creo, limitante. Una, creo que no hay suficiente, ¿cómo podemos decir? Gente que esté capacitada en orientar a los productores a maíz con riego tecnificado. Esa es una. Y la otra es que también hay resistencia, ¿no? O sea, yo he ido a otros países y veo también cómo el productor ve como un socio al asesor y negocian de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en Sinaloa en particular, yo sí veo que hay cierta resistencia también a confiar en el asesor y decirle, tú ayúdame, yo te doy, pues, ya sea un honorario o se pusieron una parte de mi utilidad, ¿no? Sí. No se comparte. Pero yo creo que es más culpa de los agrónomos, de nosotros, que no hay formación técnica en riego, en el tema de nutrición y sobre todo en el tema de pensar un poquito más empresarialmente. O sea, también ayudar al productor a decirle, oye, vamos viendo cómo optimizar tu fertilización, no nomás meter lo que yo creo, o ayudarlo a decir, oye, esta densidad, oye, hacemos esto, sí, o sea, no es nomás poner y meter cosas, pues. Yo pienso que los programas de apoyos, cuando existían, y si es que regresan, como se supone que van a regresar con la presidenta Claudia Sheinbaum, que trae un programa masivo de tecnificación de riego, no solamente en canales, sino también a nivel parcela. Si eso se cumple, y si mi voz resuena o llega a algún tomador de decisiones de políticas públicas agropecuarias, no metas dinero al campo si no lo vas a acompañar de extensionismo, pero de extensionismo profesionalizado. En esos años hubo apoyos para acuicultura, para ganadería y para pesca y para agricultura, y faltó extensionismo. Y muchos proyectos quedaron sobre la marcha porque fueron eliminando los pagos a los extensionistas. Había como 200, 250 en Sinaloa, independientemente de su operación, ¿no? Yo también pusiera más
reglas o limitantes sobre ese tema para que un extensionista sea un buen extensionista, ¿no? Pero si va a haber esa clase de inversión, si realmente se viene inversión para el tema de tecnificación, tiene que ir acompañada de la profesionalización. Totalmente. Y esto va de la mano de la cadena. Toda la cadena del agro, todo es importante, ¿no? Desde el que te repara un tractor, un motor, una llanta ponchada, hasta el comercializador o el técnico agrónomo, ¿no? El ingeniero agrónomo. Todos son importantes, pero darle lo mejor, pues. Entonces, de ahí se abre, se fortalece la oferta, más bien la demanda de profesionistas agronómicos de nivel, ¿no? Yo creo que así debe de ser, si no va a volver a pasar exactamente lo mismo. Exactamente. Y vuelve a llover y la gente vuelve a arrancar sus sistemas y ahí nos vemos. Yo cuando he subido videos con riegos rodados en Sinaloa, la gente de otras zonas me preguntan, ¿a poco así siembran? ¿A poco así trabajan? Con los canales, con los surcos llenos de agua, pues, y las pipas. Entonces eso complica. Y a mucha gente donde han tenido problemas con el agua, pues les cuesta trabajo entenderlo o aceptarlo, ¿no? Pausamos tantito por un tema de que se me apagó una cámara por el tema de las baterías. Pues obviamente no estoy en el estudio y se me complica un poquito, pero ahí vamos bien. Estábamos hablando, Nalo, del tema de cómo le sorprende a gente de fuera el uso del agua en Sinaloa, sobre todo en el riego rodado, ¿no? El riego por inundación, que le llaman también, que es el de asiento. Entonces, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Y creo que este año y el pasado, que son dos golpes fuertes, son años de valorar, revalorar el tema del agua. Pues no hay más, Nalo. Claro. No hay más. Entrando más en tema, Leonardo, costos de un sistema de riego en maíz. Mira, otra vez. Depende, me vas a decir. Depende, ¿no? Pero tampoco quiero ser así de tajante y decir depende nomás. Pero, o sea, acaso Sinaloa, los sistemas que utilizamos, yo te puedo decir que rondan entre 40 y 60 mil pesos la hectárea. Ok. Hablando de un sistema eléctrico, un lote de más o menos o mínimo 20, 30 hectáreas, una simetría compacta, pues a que no sean 3, 4 lotes, un solo lote, con cintas de reposición todos los años, más o menos ahí debe rondar, 40 a 60 mil pesos, ¿no? 60 mil pesos sería a lo mejor un sistema que ya tiene un sistema de filtración un poquito más avanzado, que tiene cintas para usar 2, 3 años sin tener que cambiarlas, o goteo enterrado, o a lo mejor un cabezal diésel, ¿no? Un bombeo diésel. Ok. Más o menos el rango, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ahí debe andar más o menos el costo de un sistema de riego para maíz. Pero también pasa mucho, Marco, el productor que dice, ¿sabes qué? A mí me interesa poner goteo, pero no nomás para maíz, porque yo también quiero hacer otros cultivos, ¿no? Quiero hacer tomates, quiero hacer chiles, quiero hacer cebollas, quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí es donde ya también te digo, depende, entonces va a ser un sistema que sirve para varias cosas. Entonces la capacidad hidráulica de ese sistema debe estar diseñada para, en primera, cubrir la demanda de agua de esos cultivos, y en segunda, que cubra el arreglo espacial de siembra, ¿no? Tú has visto cebollas, ¿no? Sí. Camas anchas con hasta 3 cintas por cama, ¿no? Sí. 2 cintas por cama. Caso maíz, pues normalmente es una. Entonces no es el mismo sistema. No. O por ejemplo, hay cultivos de cama de 1.80. En el maíz pues son de 80, 75, 1.50, 1.60 y párale. Pero hay cultivos de cama de 1.80. Entonces, pues no hay un estándar, pues. Por eso cuando les digo yo hablar de tecnificar riego, hay que entender bien qué queremos hacer. Y el tema es ese, ¿no? Hay que ser muy claro con el diseñador. Yo quiero sembrar tales cultivos de esta manera, en estos arreglos de siembra, y ser bien claros. O sea, el diseñador o el asesor en este caso está para entender sus necesidades y hacerte una propuesta, ¿no? Claro. Puedo decirte que tengo la fortuna, Marco, de trabajar en una empresa muy seria en ese sentido, ¿no? Porque vamos, visitamos físicamente el campo, lo vemos, se diseña, se rebota la propuesta un montón de veces, le haces preguntas al productor
para que no pasen esas cosas, ¿no? ¿Va a sembrar otro cultivo? ¿Sí o no? Ah, no, pues sí. Ok, ¿qué va a sembrar? No, pues tal. ¿Y cómo lo va a sembrar? A tal espaciamiento. Ok. ¿Y qué textura de suelo tiene? No, pues tengo arena. Ok, entonces pienso en el espaciamiento de tus goteros. ¿Y qué agua vamos a usar? No, pues un agua que viene en un canal. ¿Pero qué canal? ¿Cementado o de tierra? Ok, no, pues con tierra. Ok. La filtración. La filtración. ¿Qué calidad de agua? ¿Es agua solo de presa o viene mezclada con pozo? Ok, viene con pozo. ¿Y de qué pozo? ¿Y qué calidad tiene el agua del pozo? No, no, fíjate que es agua de un rescate. Viene mezclada el canal. O voy a usar solo agua de rescate. Entonces ya te das cuenta que es escarbar. No es nomás decir, voy a poner tubos y cintas. Sí, no es eso. Y creo que ahí ha estado lo que platicamos para atrás, ¿no? Gran parte del error que nos ha llevado a decir, el maíz no es rentable. Y no voy a hablar solo de maíz, ¿no? De un montón de cultivos que han entrado en goteo. ¿Como cuáles más has visto en goteo, por ejemplo, grano? No, pues frijol, sorgo, incluso he visto cártamos de PB en goteo, garbanzo. Entonces, por te digo, o sea, depende un montón de que te consideren todas esas cosas para hacerte una buena propuesta de riego. Y vamos a hacer un escenario que he visto que pasa, ¿no? Vas tú, una empresa seria, como Ribulis, haces el diagnóstico, haces la propuesta, la pules 3, 4, 5 veces, aquí está, paus. La propuesta hidráulica y la propuesta económica. O sea, siempre va a haber un proveedor que te va a decir, yo te lo hago más barato. Uh-huh. Y sí es cierto, o sea, siempre va a haber manera de hacerlo más barato. Pero aquí el truco oculto, siempre lo vas a ver en campo, y date cuenta, ¿no? Vas a ir a campo que tiene un montón de fugas. ¿Por qué? Porque les metieron tubos más chafas. Yeah. O tubos que no son para la cantidad de presión. O agarraron el diseño y sí, pues sí hay mangueras y sí hay válvulas, hay todo, pero abajo hay tubos reducidos. O sea, tú le diseñaste una capacidad hidráulica para cubrir la demanda de agua del cultivo y resulta que al final tratas de cubrir esa demanda y pum, un reventadero de tubos por todos lados. ¿Por qué? Yeah. Porque no pasa esa cantidad de agua diseñada o necesaria en esos tubos reducidos. Entonces, una vez que reduces la calidad de los tubos o reduces los diámetros de las tuberías para conducir el agua. Te pasan una obra. Sí. ¿Qué te van a poner? ¿Te van a poner tabique o ladrillo? ¿Qué tabique? ¿Qué ladrillo? Y ahí va, sí. es como una obra de... Y así me agarro, Marco, o sea, sí. las válvulas de aire. No, esas válvulas no son necesarias. Y pum, de repente un tornadero de tubos porque quedó aire en los tubos. Ey. O de repente las cintas casi chiflando porque meten aire, pues. Ey. Entonces una cinta que chifla o que hace un sonido de aire es porque no está regando, está metiendo aire en vez de agua, ¿no? Entonces, y así me puedo agarrar, ¿no? Te sacrifican los filtros. No, ese filtrar no necesita, yo tengo otro más barato. Y la bronca es después de haber decidido, pues me voy al más barato. Y resulta que el más barato ni siquiera te da garantía del trabajo, Marco. ¿Cierto? Yo te puedo decir que trabajo en una empresa que da garantía del trabajo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Ribulis ya? Pues un montón en México. Entonces, hay empresas serias también como Ribulis que no están dispuestas a sacrificar su reputación por ahorrarse unos pesos en un diseño de riego, ¿no? Pero desgraciadamente cuando pones un apoyo de por medio y pones un contexto donde el productor quiere ahorrar dinero, pues pasan estas cosas que te digo. Y al final, ¿qué pasa? El goteo no es rentable. ¿Por qué? Porque se me reventaron tubos, tenía un montón de fugas mi sistema, batallé un montón para echarlo a volar, nadie me dijo cómo iba a poner la cinta y cómo quitarla, nadie me dijo cómo voy a fertilizar, nadie me dijo cómo lo voy a sembrar, nadie me dijo cómo voy a darle mantenimiento a esos filtros. Exactamente. Nadie me dijo qué capacidad tiene que tener el transformador que va a echar a volar mi bomba eléctrica. O sea, en los nadie me dijo. ¿Se perdió un dineral? Se perdió un dineral que si sacas la producción te la va a encarecer. Y la otra es, y me ha pasado un montón de veces, voy a sistemas de riego que se hicieron con anterioridad, de esos que te digo de que, yo te lo hago más barato. Y veo el diseño, veo todo, y digo yo, no da la capacidad de riego para cubrir la demanda de agua al cultivo. ¿Y qué quiere decir con eso, ingeniero? Que el cultivo, por más que yo le diga y usted haga, y no hay manera, porque llega un punto crítico donde la demanda de agua del cultivo es tan alta que siempre se va a quedar corto aunque bombee 24 horas, 7 días a la semana. No, pero ¿cómo que no dan los números? Y me ha tocado casos, Marco, que les digo, ok, le hicieron un proyecto de 30 hectáreas subdimensionado
que no cubre la demanda de agua de su cultivo en 30 hectáreas, ¿qué le sugiero yo? Pues finalmente no siembre las 30, siembre 20. El sistema sí da para 20. Y salen bien 20. Pero ¿cuál es el problema, Marco? Que pagaste por 10 más. Sí. El supuesto ahorro no es ahorro. ¿Por qué no es ahorro? Porque Ya no lo vas a es lo poder que, es lo que operar. le escatimaste a un proyecto que sí cubre las 30 hectáreas. Ese es lo complejo de hablar de goteo. Sí, pues. Por eso, si te das cuenta cómo venimos hablando un montón de asegúnes que hacen esto una pesadilla o un éxito. Sí, señor. Sí. Esto puede ser un ¿No lo podrías explicar de una mejor sí, manera? Pues, yo te puedo decir lo vivido en carne propia. O sea, hemos tenido sistemas de riego que no andan bien. Y se vuelve una pesadilla. En vez de una solución, se vuelve una pesadilla. Entonces no se trata de complicarle más la no. existencia a un No, agricultor. y te digo, y parte de mi trabajo y de la parte que a mí me llena de mi profesión es ir a ayudar a la gente a solucionar estos temas, ¿no? Que finalmente pasas de la pesadilla a una solución o le dicen la realidad. La gente acepta la realidad de los sistemas y entiende sus limitaciones y hasta dónde llegan. Porque sí, hay un montón de patologías en gran parte de los sistemas de riego por el simple hecho de siempre decir, voy a buscar una opción más barata. Cuando a ti te traen una propuesta de riego con un valor determinado, ¿no? Siempre va a haber manera de hacerla más barata. Si el productor busca la respuesta de que alguien le diga, sí te lo puedo hacer más barato, siempre la va a encontrar. Porque siempre hay manera de hacerlo más barato. Ya te puse el escenario puntual de qué va a pasar y cómo va a pasar el te lo voy a hacer más barato. Y también un chorro de variables que yo la verdad no había considerado. O sea, la calidad hay que pagarla, Marco. La calidad hay que pagarla. Yo le sugiero siempre a los productores que inviertan en empresas serias. Que vayan con una empresa seria, que le haga un sistema de riego. ¿Qué es una empresa seria? Una empresa que al menos tiene un logo. Que es tú, esa empresa, ¿cuántos años tiene trabajando? 20, 30 años en México. Por algo. ¿Por qué ha sobrevivido 30 años? Porque es una empresa seria. Que tienen sus tropiezos, todas las empresas, todas los tienen. Porque no puede ser todo perfecto, ¿no? Pero sí acercarse a una empresa seria, una empresa que tiene un nombre, una empresa que tiene años operando, una empresa que se ve sólida, una empresa que tiene un respaldo técnico, que tiene un respaldo agronómico, una empresa que te va a dar garantía, Marco. Que si tú ves la cotización y la firmas, que ahí diga que hay garantía. Obviamente esa garantía la vas a pagar, porque te va a costar. Pero ¿qué tal si algo sale mal en la instalación? Tienes quien te responda. Tienes que te responda. ¿Por qué? Porque tú y la empresa hicieron un acuerdo donde la empresa te va a entregar un sistema, llave en mano. Un sistema que es nomás de, llego y le pico y se prende y ya riega. Donde ya no debe haber tubos reventados y la obra medio inconclusa, o sea, es terminada. Entonces, ahí está, creo yo, parte del tema que quería platicarte en honesto, ¿no? Porque sí es muy fácil esto convertirlo en una pesadilla, como te dije anteriormente. Me gusta cómo lo planteas, el convertirlo en una pesadilla. Tengo un ejemplo yo también, ¿no? Ya hablábamos ahorita de verlo como una obra, ¿no? Como si estuvieras haciendo una casa. Y va a haber un constructor que no necesariamente sea un arquitecto, que te va a salir más barato. Y va a haber un arquitecto que te va a hacer un plano, que te va a hacer la entrega de tu obra, que va a corretear todo, que tú no te vas a preocupar más que de pagar tus administraciones y con la seguridad de que el material que va a utilizar es claro, el que tú estás pagando, pues. Hay una frase más o menos que dice así: te va a salir tan caro como tú quieras que te salga, pero de la mano con la calidad, pues. Entonces depende también qué es lo que quieres tú lograr y qué tan en serio te tomas tú la operación de tu campo, ¿no? O una obra de una casa tuya. Pues entonces ahí es donde, pues ahí donde puedes ahorrar tal vez algo, pero hay temas donde definitivamente no puedes. Hace poco una empresa me buscó para que le hiciéramos una propuesta de trabajo, y nosotros le hicimos, ¿no? No voy a decir quién ni a dónde, ni mucho menos. No nos quedamos con el trabajo.
nosotros tenemos una operación, no es cara, pero tenemos equipo muy bueno. Y yo no lo considero caro, yo lo considero justo lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros cobramos. Cuando veo lo que están haciendo, lo están haciendo con un iPhone, pues. Cuando alguien o sea, un creador o compañía, no sé porque no sé quién era, y es con un iPhone y unos micros que se conectan al iPhone. Ese es el contenido. Bueno, y platicando con Irán, me dijo, ¿cómo la ves? Y le digo, nada, le dije, ellos ajustaron, ellos van a tener el contenido por el que pagaron, con la calidad por la que pagaron, y seguramente con eso están de acuerdo, pues. Claro. A lo mejor en un campo la consecuencia es no es la consecuencia es mayor, ¿no? Pero bueno, le dije, entonces no te agüites. Pero en un campo la consecuencia puede ser más alta. Estamos hablando de la operación de un cultivo que lleva 60 días, lleva 180 días, y te puede tronar en la marcha, y ahí la implicación es muchísimo mayor. No se compara, pero al final de cuentas son ejemplos de vida, ¿no? Leonardo, en el tema de manejo, creo que también es una parte, manejo del riego y la fertilización, es una parte donde le cojea en ocasiones al productor, sobre todo a un agricultor tal vez muy tradicionalista, ¿no? Toca chocar con pared en tu caso como asesor que has sido, o ¿qué propuesta puedes dar en ese tema? Mira, qué bueno que toca ese tema porque es lo mismo que venimos hablando para atrás, ¿no? Hey. Vamos a suponer que todo estuvo bien. O sea, fuiste con una empresa seria, te hizo un diseño y una propuesta técnica hidráulica seria, te dio una propuesta económica que te convenía, te dio su buen crédito, la misma empresa que te vende riego, una empresa como Ribulis, por ejemplo. Todo estuvo bien. Pero llega el día que operas, ya, y te quedaste sin quien te dé soporte en esa parte, ¿no? Sí. Lo voy a describir como una historia de terror que a muchos agricultores de Sinaloa con maíz les pasó. Acércate tantito más al Simón. Cuando estaban los apoyos, yo me acuerdo, ¿no? Me tocó llegar muchas veces a muchos campos donde el productor pues, se aventó a su entender a regar, ¿no? Y regando. Preciosos los maíces, Marco. Yo creo que ahí los productores se confiaron y decían, yo también puedo. Si puedo rodar, yo también puedo. Al cabo es mojar el suelo. No es mojar el suelo nomás. Entonces, tú veías unos maíces espectaculares hasta la etapa reproductiva donde venía la espiga, donde venían los gilotes, donde venía la formación del fruto. Pero ahí llega la etapa de alta demanda de agua. O sea, viene el cultivo demanda una cantidad bestial de agua y en segunda el sistema lo llevas al límite también. Porque está diseñado para cubrir esa cantidad, tope de agua. Perdón. Sí, claro. Y ahí es donde un productor con 2, 3, 4 días que te equivoques. Sí. Adiós. ¿En qué etapa es esa del cultivo? De floración para adelante. Ok. Cuando empieza ya la formación de la mazorca, el grano, todo sí, esto, señor. ¿no? Ahí es una etapa donde si te equivocas, pueden pasar muchas cosas mal en el agua, ¿no? Todos los días le están metiendo, ¿va? En esa etapa, todos los días. No, o sea, es a lo que voy, no todos los días, ¿no? Porque... Depende. Bueno, depende, sí. Ahorita, y qué bueno que toques ese tema, ¿no? Porque hay gente que cree que tener goteo en maíz y llegar a ese punto es regar todo el día, todos los días, ¿no? Sí, señor. Pero deja primero aclarar el otro punto. Llega un punto donde demanda tanta agua que si te equivocas un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y se te van haciendo días, ¿no? Llega el punto donde no recuperas el cultivo. Ok. ¿Por qué? Porque demanda más agua de la que le metes. Y el sistema, así puntualmente lo voy a dejar. Si te está transpirando 7 milímetros el maíz y el sistema está topado a 6, entonces el cultivo no para, todos los días te demanda 7, un ejemplo, ¿no? Y tú le pones 6, todos los días le das 1 milímetro al suelo. Entonces en 35 días que pasa, un ejemplo, ¿no? Vas a tener un déficit de agua, ¿no? Es un riego, haz de cuenta. Ahora, si llegaste a esa etapa y te pasó eso, con un bulbo chiquito que tiene poquita agua, entonces llegas a los 35, un ejemplo, 35 días, como te dije, debiéndole 1 milímetro todos los días al maíz. Sí. Adiós el cultivo. Un cultivo que pudo haber rendido 18 toneladas por hectárea, 16 o 17 o 19, te va a dar 11 o te va a dar 12. ¿Sí lo has visto? Un montón de veces y ahí es donde muchas veces pasa este tema, ¿no? De que te dice el productor,
es que me da lo mismo en goteo que en rodado. Pues sí, pero le describo esta historia de terror y dice, sí me pasó. Sí me pasó. Y es eso, Marco. O sea, termina faltando agua, aunque parezca que no falta agua, ¿no? Y tú decías ahorita, llegar a esa etapa, porque si es un tema, qué bueno que lo tocaste, ¿no? Porque es un tema que me pasa mucho. Llegar a esa etapa y voy a regar todos los días, por muchos días, 24 horas. Sí. No necesariamente. Sí hay sistemas y sí hay productores que los piden así. ¿Por qué? Porque tienen la estación fija en el campo. Y es una estación fija eléctrica, como un veo eléctrico, subsidiado. Está pegado al canal. Entonces pueden regar todos los días si quieren. Estábamos hablando justamente de los casos cuando sí gastas más agua que en un rodado. Ahí nos quedamos justamente. Y de la expertise que tienen los horticultores en el manejo de riego por goteo. Sí, y retomando el tema original, porque la pregunta era del manejo agronómico, ¿no? Sí, señor. Pero empezamos con el riego. Creo que señor. ya cubrimos gran parte de lo que queríamos platicar. Sí. Después pues viene el tema de caso de maíz, no vamos a hablar de la densidad de siembra, de la elección del híbrido, de en qué arreglo espacial lo vas a sembrar. Ahí hay que hacer un trabajo también interesante, ¿no? Porque normalmente cuando brincas a goteo sí hay que hacer lo posible por brincar a camas. Uh-huh. ¿A qué me refiero con 2 camas, por ejemplo? Cuando yo siembro maíz a 75 centímetros o 80, si yo siembro 75 voy a hacer una cama de unos 50, con la forma trapezoidal, ¿no? Una cama suave, no muy alta. Si siembro 80 voy a hacer una cama de unos 60. Y en esa cama de unos 60 voy a meter 2 hileras de maíz. Sí. Y por el medio voy a poner una cinta. Y esa cinta va a regar 2 hileras. Entonces es una manera de optimizar cinta o regante, pero sí requiere ese ajuste. ¿Por qué? Porque en la cama se mueve mejor el agua que en 2 surcos triangulares, ¿no? De 80 o de 75 centímetros. Cuando hemos subido esos videos del arreglo, Leonardo, a doble hilera, pregunta mucho la raza, quitas la cintilla, cómo la trillas, cómo trillas el maíz. Sí. Son preguntas muy básicas tal vez para el podcast, pero igual sí quiero que quede des esa experiencia. Mira, como le dije, tratamos de que sean camas trapezoidales. A veces que también se hacen camas normales, no, pero preferible una cama trapezoidal de unos 50 o de unos 60. Caso nuestro, ¿no? Que tenemos esos 2 arreglos de siembra. Y la idea es poner la cinta en el medio para que riegue 2 hileras. Sí. ¿Cómo instalas la cinta? La instalas con gente o con un tractor que tiene acoplada unas bobinas que van soltando la cinta. Consideraciones. Hay que tratar de ir instalando la cinta, centrarla y echarle tierra con una pala, ¿no? Ok. Trabajo manual, pero para que quede bien hecho, bien centrada la cinta, ¿no? Bien centrada y que también quede, por decir, fija con el peso de la tierra. Así pues. que estática. Pues. Estática, exactamente. Entonces esa es una recomendación muy simple que se le hace a todos los productores. Otra parte del manejo interesante es cómo voy a germinar, ¿no? Germino sobre suelo húmedo o sobre suelo seco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que se facilita mucho más el control de malezas en el suelo húmedo. ¿Por qué? Porque con una escarificada mecánica terminas controlando la maleza, ¿no? Y siembras sobre suelo limpio. Sí. Contra suelo en seco es que, pues, pones la semilla, pones agua y nace todo. Nace el maíz, nace la maleza. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia de control preemergente de las malezas o postemergente. Uh-huh. Pero no todo es desventajas. ¿Por qué? Porque si te vas a una siembra en húmedo, gastas más agua para germinar el maíz. ¿Por qué? Porque es rodado, finalmente, ¿no? Terminas llenando el suelo de agua y terminas haciendo un riego de asiento convencional. Ventaja de la siembra en seco con goteo, que siembras sobre la tierra seca, pones la semilla, pones la cinta, te arrancas a sembrar y pones solo el agua necesaria para hacer germinar las semillas. O sea, abres el bulbo y en el momento que todas las semillas tocaron humedad, cortas el riego. Es una manera de ser muy eficiente con el riego de nacencia. Te ahorras bastante lámina, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una buena germinación, porque también depende, ¿no? Me dicen, ¿qué tanta agua se lleva una germinación en seco? Mira, hay años que prácticamente con la humedad residual del suelo casi nace, ¿no? Le tienes que dar un piquetito de agua nomás, formas el bulbo y quedó, con poquitas horas de riego. Y hay años que tienes que irte del suelo seco completamente y meter un montón de lámina. Este año, ¿cómo encontraste el suelo, por ejemplo, en los campos donde estás trabajando actualmente? ¿Seco completamente? Hay suelos secos porque se prepararon tardíamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se sabía si iba a haber maíz o no. Sí, hay gente Entonces preparaste el último, ¿no? Hey. O hay casos donde se aprovechó la humedad
del suelo y se siembra con eso, bueno, se siembra con esa humedad y la completas con el goteo. Para germinar. Por eso la lámina depende, ¿no? Sí. Pero normalmente la siembra en seco ahorra mucha más agua que una siembra en húmedo. ¿Qué otra ventaja tiene la siembra en seco con goteo? Que nacen muy uniformes las plantas. El Inge Cruz, claro, aquí en tu podcast, creo que ha platicado el tema, ¿no? Sí. Uno de los factores que suman rendimiento es hacer que las plantas nazcan lo más uniformemente posibles. Sí, señor. Entonces, si tú pones la cinta en medio y te arrancas a regar, prácticamente todas las semillas van a tocar la humedad en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, la emergencia va a ser uniforme. Sí. Entonces, esa es una ventaja muy buena de la siembra en seco. Ahora, pasando a la siembra en seco, ¿qué tan distanciado va a ser mi arreglo de siembra, no? Tienes la cama de 1.50, de 1.60, pero arriba, ¿qué tanto vas a distanciar las dos hileras? Porque hay productores que les gustan a 50, otros a 60, otros a 70. ¿Cuál es lo ideal? Depende. ¿Por qué? Porque si voy a un suelo arenoso, pues voy a buscar cerrarla más, ¿no? 50 centímetros, no importa que me quede 1 metro o 1,10 m de calle. Vacía, ¿no? Si es arcilloso, el otro polo, pues puedo cerrarme sin problema 70, 80 o incluso pues también 60, ¿no? Se vale. Pero no tienes la necesidad de estrecharte las hileras de cultivo. ¿Por qué? Porque el agua en un suelo arenoso tiene poca fuerza capilar a los lados. A los lados, y se va para abajo. Y en un suelo arcilloso tiene mucha fuerza capilar, entonces se expande más rápido. Sí. Entonces, son consideraciones muy prácticas que parecen chiste, pero pintan un montón. Otro tema, por ejemplo, cómo optimizar los costos, ¿no? Me dicen los productores, ¿qué fertilizan para siembra? Depende. Por ejemplo, ahorita productores que están sembrando maíz con goteo, yo les digo, ahorita de presiembra no va a poner nada porque no hay tiempo. Le acaban de definir el permiso, no voy a esperarme 2 semanas a que marque los surcos, a que los fertilice, ponga la cama lista para sembrar nomás. En el camino vamos a ir fertilizando. Y funciona, ¿no? También. ¿Cuál es mi recomendación? Para mí lo óptimo es, sí mete algo de presiembra, pero algo suave, ¿no? Metes el 100% del fósforo o una parte del fósforo, un piquetito de nitrógeno y cualquier otra cosa que quieran meter, ¿no? Normalmente hay productores que meten azufre, que meten zinc, que meten micros, se vale. Pero ya el resto de la fertilización por la cinta. O sea, ya supongamos que del 100% vas a meter el 15% al suelo o el 20% y el 80% por la cinta. Y me preguntan mucho, ¿y cómo? ¿Y con qué? Pues son granos, hay que usar fuentes baratas, ¿no? Recomiendo mucho urea. Mucha gente se sorprende, ¿por qué urea? Porque pues, es muy barato, es soluble, jala bien, ha dado muy buenos resultados. Sulfato de amonio estándar, fertilizante muy convencional, económico. El MAP al suelo, fertilizante muy convencional, muy barato. Funciona como fuente de fósforo bien. ¿Qué otra fuente te puedo mencionar que utilizamos mucho? A veces el cloruro de potasio, muy económico, sí, para granos. No quiero decir que es general, ¿no? Pero normalmente es lo que recomendamos hacer, fertilizaciones baratas, ¿no? No encarecerla, ¿no? Si estás optimizando en un lado, puedes Claro. puedes nivelar o balancear en tus costos de esa forma. Claro, y te dicen, ok, ya sé con qué, ahora cómo. No, pues, por el sistema. Eso lo tiene. ¿En cuántas horas de riego? Pues, depende, ¿no? Pero en un lapso amplio del riego vas a fertilizar, tratar de que no vaya solo pura agua. Va a tratar que en gran parte de los riegos haya fertilizante. Un ejemplo donde dicen, ¿cuántas veces voy a fertilizar nitrógeno en maíz? No sé, todo depende con la frecuencia con la que riegues, ¿no? Pero sin problema 8 veces. Es muy común 8, 10 veces, 12 veces. Sí, me ha tocado escuchar. ¿Contra cuántas en rodado? ¿2? 3 a veces. Y una tercera muy mal hecha porque va en el agua de rodada sin control. Que no tiene sentido. Entonces, sí, les digo, optimizar los recursos, ¿no? Sí. Otro ejemplo muy claro de optimizar recursos, ¿no? Por ejemplo, en goteo vas a ver maíces de 200, 250 unidades, 15 toneladas sin problema. Sin bronca. Métele 200 a un rodado y a veces patina. Sí, señor. Pueda que te lo pueda dar
muchas veces, ¿no? Pero normalmente patinas y metes 200 unidades y buscas 15 toneladas por hectárea. Entonces, tío, son cositas que el manejo cambia un poquito, ¿no? Ahora, si vas a producciones récord, pues obviamente tienes que buscar una fertilización prudente, pero no muy loca. Sí, porque ya no llega el momento en que la planta ya no va a asimilar más, pues. Totalmente. Es un tema que se ha platicado. Digamos que tiene su límite. Sí. O su potencial. Entre la genética. Sí. Todo va. Pues Y el se ha clima. platicado de eso. Es una pregunta que me hacen muy seguido también la raza. Sí. Entonces pasas del tema de la fertilización. Ese es un ejemplo muy rápido de recomendaciones simples y prácticas. El control de malezas, por ejemplo. En goteo se puede volver muy fácil o se puede volver muy complejo. Porque si haces una siembra en seco con un preemergente, es casi seguro que no vas a necesitar más herbicida en todo el ciclo. Ok. A que si te vas con posemergentes. Entonces, podemos decir que es una particularidad, no una ventaja ni una desventaja. Es una particularidad que tienes, que puedes manejar las malezas de diferentes maneras y tener resultados buenos o diferentes. Por ejemplo, en el goteo no necesitas estar haciendo escarificaciones antes de sembrar, no necesitas cultivar, no necesitas hacer un cultivo y después pasar otra vez con el equipo de gas o de fertilización, o reformar los surcos. O sea, son cositas que te digo que van mejorando el manejo, ¿no? En términos de la cosecha, por ejemplo, esa es una pregunta que un montón básica. Me la hacen, ¿no? Sí. ¿Dejo la cinta o la quito, no? Pues primero le pregunto al productor, ¿compró cinta para desecharla o la vamos a reutilizar? Si la vamos a reutilizar, la respuesta es, la tiene que sacar sí o sí, de preferencia, antes de cosechar. Si la respuesta es, pues la compré para desecharla, vamos a trillar primero. Y ya después vemos cómo sacarla. Sí, me ha tocado ver. No es problema. Nos hemos dado cuenta que no es problema sacarla después de cosechado. No quiere decir que no sea problema, ¿no? Sino que no se vuelve imposible, no se vuelve más complejo. Y creo que son cosas que facilitan la vida. Ahora, la otra que te dicen, oye, ¿y qué va a pasar con la cosechadora? Nada. Porque no moviste el marco de siembra. Los puntos centrales del marco de siembra nunca los moviste. Nada más moviste y abriste hileras. Entonces, si tú quieres ver el banco de la trilladora o el cabezal, en el arreglo de siembra nunca se mueven, aunque te vayas a las camas, pues. ¿Qué fue lo que moviste nomás? El espacio que hay aquí entre hileras. Es todo lo que se mueve. Nomás. Entonces eso es lo que se busca, simplificar también el manejo de la cosecha, de manejar la cinta. Entonces va hacia allá. Y para cerrar, creo que también en términos de preparación de suelo, el goteo se presta mucho para sistemas de reducción de labranza. Porque el agua y la humedad es un excelente descompactador. No te voy a decir qué problemas severos de compactación, no, pero los problemas convencionales de compactación, el agua los resuelve. Al tener siempre humedad constante en un bulbo, las raíces tienden a tener mayor facilidad para explorar. Entonces, ese es un punto a favor también del goteo. No puedes tener raíces monstruosamente grandes sin necesidad de pasar 1000 piqueos o estar piqueando todos los años o barbechando o haciendo muchas labores de labranza. Como uno de los campos a los que hemos ido, que tiene su operación ya... Exacto. Tú has visto campos que no tienen mayores nada trabajos, más que no mala siembra. Sí, señor. No mala siembra. Algunos que son siembras sobre la hortaliza y algunos siembras sobre siembras viejas de maíz. Y no son tierras de primera. Y buenas cosechas al final de cuentas. Finalmente. Sí, pues ya lo tienen optimizado, como dices tú, yo creo que es una buena palabra. Optimizada toda la operación. Y como para tratar de cerrar el tema del manejo, en mi visión o en mi perspectiva. Sí. Yo creo que el futuro va hacia el goteo enterrado. Ok. Es un sistema que me gusta mucho, se vuelve muy práctico para germinar en seco, para germinar en húmedo. La cinta queda enterrada. Tiene sus limitaciones y sus peros, pero yo creo que es un sistema que tiene futuro. ¿Te acuerdas que lo vimos aquí hace años, sí, cuando estábamos con Simit los dos, aquí en Angostura, ¿no? Sí, había goteo enterrado. Sí. ¿Cuál es el limitante del goteo enterrado? Que es más caro. Sí. Entonces, ¿cuánto dura? Cuando tienes cuando tienes un proyecto de riego con goteo enterrado, la amortización te duele, porque sí es más caro, pues. Entonces, yo creo que el futuro del goteo enterrado es con créditos a un plazo un poco más largo, que vayan asociados a la durabilidad de la cinta.
un ejemplo, ¿no? Si una cinta te puede durar 10 años, oye, un crédito de 10 años. Sí. Y las amortizaciones son chiquititas. Pero ahí es chamba ya que hay que hacer con los bancos, que hay que hacer con las entidades financieras y comprobarles que puede durar 10 años esa cinta. O sea, hacer lo que haya que hacer burocráticamente para convencer que es viable un proyecto de goteo enterrado. Es un proyecto de inversión, pues. Exactamente. Y poder costear también todo lo que requiere para dar mantenimiento y para poder hacer funcionar un sistema de ese tipo a largo plazo. ¿Cuánto dura una cinta, por ejemplo? Yo te puedo decir, he visto goteos enterrados que aunque sea una cinta gruesa enterrada, para el segundo o tercer año ya no sirve. Y he visto goteos enterrados que tienen 15 años y está funcionando la cinta. 17 años. O sea, Buen negocio. Pues sí. Buen negocio. Ahí sí se vuelve muy rentable porque no? Ya no cambiaste la cinta en un montón de años. Sí. Sí te costó, pero la amortizaste en un montón de ciclos. ¿Y cómo sabes que sigue funcionando bien la cinta? Porque haces aforos y te sigue dando una varianza no muy grande en el lote, ¿no? Buscas una uniformidad de un 85-90% para que sea viable seguir regando. Incluso aunque diera el 80, 75, o sea, puedes seguir usando. A lo mejor ya no te va el 85 uniformidad o el 90 y vas a tener que gastar un poquito más de lámina para dar las láminas netas necesarias del cultivo. Pero ya tienes la inversión hecha. Entonces, a veces es conveniente tomar ese tipo de decisiones. No hay una receta, Marco, lo que voy. Claro, no, o sea, volvemos al depende, ¿no? Tú sabes, sí, exacto, qué tanto tu cultivo qué tanto depende de la uniformidad de riego o de una excelente uniformidad de riego para hacerte rentable, ¿no? Si te sigue siendo rentable con 75-80%, adelante. Ahora, si el agua está muy contabilizada o muy restringida, también pues a lo mejor no puedes ir con un 70, tienes que tener el 90 para sacar al 100% del cultivo. Entonces depende. La respuesta lo voy a decir depende. Y con estas situaciones creo que queda un poquito más claro porque sí depende. O de qué depende, ¿no? Casi así se va a llamar el episodio. Oye, Nalo, ya para entrando a la última parte del episodio, ¿qué no hacer con tu sistema de riego por goteo? Híjole. Esa no la tenías proyectada. Pero podemos escribir una Biblia de eso. Ok, en términos generales. No te voy a decir qué no hacer con un sistema de riego. Prefiero decirles qué no hacer antes de instalar un sistema de riego. Va. Y eso es recapitular todo lo que platicamos para atrás, ¿no? La primera, pues obviamente es ser consciente de que va a haber cambios. A veces, o la mayor parte de las veces no son tan drásticos, es nomás cuestión de asesorarse. Que la empresa que te vende el riego tenga la capacidad de asesorarte. Segunda, que el diseño hidráulico y la propuesta técnica y la económica te la haga una empresa seria y profesional. Todo lo que platicamos ahorita, ¿no? Sí. De que te estudien la demanda máxima del cultivo, cuántos cultivos vas a sembrar, en qué arreglo de siembra, con qué fuente de agua, con qué calidad de agua, con qué vas a fertilizar, con qué vas a sembrar, en qué fecha vas a sembrar. O sea, que tengan un entendimiento completo de la propuesta de riego, ¿no? Creo que la empresa en la que trabajo, estoy seguro que la empresa en la que trabajo tenemos la seriedad en todos esos sentidos, ¿no? La otra es, no es no fijarse en el precio, pero no es el elemento número uno a considerar cuando vas a hacer una inversión en riego. El precio no define la calidad, porque incluso puede ser un precio carísimo y mal hecho. Entonces, el precio no es una referencia para tomar una decisión de sí irte con un proveedor o no, porque depende qué pidas, ¿no? Lo otro es siempre va a haber un proveedor más barato, ¿no? Se va a animar a hacerlo más barato, pero eso implica obviamente lo que te decía, ¿no? A veces se puede convertir tu solución en una pesadilla. Lo otro es, yo sugiero a la gente que tenga solvencia económica para tener créditos, porque tener créditos te permite iniciar con un buen proyecto, no empezar con 3 hectáreas o 5 hectáreas. Te permite iniciar con 30 hectáreas, 20 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas. O sea, ya hacer un proyecto bien. Sí, vuelvo a lo mismo, es un proyecto de inversión. Y la otra es, por ejemplo, otra recomendación que hacer es, por ejemplo, si yo tengo visualizado en 5 años hacer 100 hectáreas, ¿no? Sí. Aquí con un profesional que le cuentes tu proyecto y que le digas, oye, quiero hacer 100 hectáreas en 5 años, ok, vamos empezando con 20 cada año, pero diséñame toda la conducción, toda la capacidad hidráulica, las bombas, los filtros, todo,
los módulos que van a ser de riego para 100 hectáreas en 5 años. Entonces eso es un estudio, no es nomás ir a poner tubos y mangueras, ¿no? Si es financiero, es por todos lados, es un estudio. Es con un asesor, una empresa que te asesore en decir, ok, este es el proyecto de 5 años, las bombas tienen que ser así, tienen que estar aquí, los tubos van a ser así porque este mismo tubo te va a funcionar para el último lote del 5.º año. Y creo que la visión es esa, ¿no? Yo creo que la visión no es ahorita, vamos empezando con 2 hectáreas, y para calar, y 1, y 5. Es a lo mejor pensar un poquito más como un proyecto mediano plazo, vamos a decir, ¿no? Soy maicero, tengo mis propias tierras, quiero tecnificar una parte de ellas, voy pensando en un proyecto. Y aseguras tu operación también en años tan complejos como pues. Aseguras tu operación. Finalmente, a lo mejor de arranque, en tu primer año de proyecto, pues te va a salir un poco más costoso o más caro de lo que esperarías, pero ya tienes todos los cimientos, vamos a decir, de la hidráulica y de la ingeniería para expandirte al resto de tus tierras sin tener que comprar más bombas, más filtros. Para saber a dónde vas, pues. Tumbar el cabezal de riego. O sea, es dar claridad de eso, ¿no? Esa es la parte interesante. El tema es larguísimo, Marco. Créeme que da para hablar muchas horas de esto. Yo nada más lo traté así de abordar por arriba todos estos temas que platicamos. Sí. Pero es un tema muy interesante, muy largo. Tiene muchos asegúnes, muchos dependes. ¿Es rentable o no rentable? Sí y no. Yo ahorita explicamos dónde sí y dónde no. Y con esto quiero cerrar porque no quisiera alargarme más. Me gustaría que si hay temas muy puntuales te los hagan llegar y si quieres en otra ocasión los platicamos así muy puntuales abordar, pero creo que con esto damos un contexto muy interesante del riego por goteo en granos o en maíz en este caso. Y yo sí quiero también aprovechar el espacio y la oportunidad para invitar a los productores a tecnificar, ¿no? Y que tecnifiquen con empresas serias como la que trabajo. Creo yo que se van a llevar un buen sabor de boca. Tan buen sabor de boca que muchas veces vamos con clientes y dicen, oye, o sea, le pregunto tantas cosas, o les preguntamos tantas cosas, o los cuestionamos de tantas cosas, que les empieza a dar más seguridad, pues. Claro. Porque se dan cuenta que están en buenas manos, ¿no? Ok. Porque entiendes un poco de su operación, entiendes un poco de su cultivo, entiendes un poco de su negocio, entiendes. Entonces eso al productor le da cierta tranquilidad. Sin embargo, pues muchas veces la calidad hay que pagarla, pues. Hay que pagarla. Exactamente. Correcto. Leonardo, contacto. ¿Dónde pueden dar con Leonardo? ¿Cómo pueden resolver sus dudas? Mi correo es, si lo quieres poner en pantalla, sí. leonardo.lugo@ribulis.com. Yo los puedo vincular con la gente de proyectos. Yo no me dedico a hacer los proyectos, yo me dedico a dar soporte al equipo de proyectos. Cuando hay un proyecto de por medio, que por ejemplo Marco Díaz quiere tecnificar un riego o un campo, va el equipo de proyectos, hace el levantamiento o a veces voy yo con ellos y hay una serie de pasos, ¿no? Donde revisamos, oye, ¿qué cinta le vas a meter? ¿Qué filtros? ¿Qué válvulas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tan separadas las hileras? ¿Qué tan separados los goteros? Y empezamos a hacer un rebote con el cliente, ¿no? De todos estos temas hasta que llegamos a una propuesta final hidráulica, técnica y económica, ¿no? Donde ya tiene un costo, tiene forma, ¿no? Y ahí ya se decide si el productor, mejor dicho, cómo el productor lo va a comprar, ¿no? Porque nosotros como Ribulis también tenemos la capacidad de financiar proyectos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente ya es meterse en otra cancha, ¿no? Pero ahí depende ya, el financiamiento depende del tipo de proyecto, el monto de facturación del proyecto, la solvencia económica del cliente, muchas cosas, ¿no? Pero también tenemos la capacidad de financiarlos. Entonces, dejo mi correo, dejo mi contacto. Cualquier cosa, Marco, quedo a tus órdenes. Siempre es un gusto y un placer venir a platicar contigo. Aparte de las charlas larguísimas que tenemos a veces en carretera, sí, o cuando vamos a comer, o cuando coincidimos en campo, o en reuniones con amigos. Siempre es un placer para mí compartir contigo. Y sobre todo un placer, Marco, para mí siempre lo ha sido compartir lo poco que sé por redes, por llamadas, en espacios como este. Porque creo que nadie tiene la verdad absoluta y es interesante escuchar diferentes puntos de vista y compartir lo que uno sabe, porque finalmente creo que es riqueza compartir, llegan más cosas, ¿no? Creo yo que el mismo hecho de compartir en espacios como este también me ha hecho a mí ganar experiencia, ganar conocidos, ganar
oportunidades de ir a experimentar. Y fíjate, cuando hemos ido al campo, te he invitado, todas esas cosas que has visto es porque me invitan a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, viene de una plática, viene de que yo compartí, de que me compartieron, y creo que esa parte es interesante. Por eso quería aprovechar el espacio para agradecerte por la invitación, por el tiempo y por considerar un montón de veces, ¿no? Creo que es la tercera vez que estoy aquí. Incluso hasta cuando tenías la revista física, ¿no? Que escribíamos notas. O sea, te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de compartir y de hacer llegar un poco de mi experiencia al público, ¿no? Que son productores y técnicos agrónomos normalmente. Sí, ya que nos ponemos un tanto sentimental, pues además de todo eres mi amigo, y eres un máster para mí en el tema agrícola. Siempre te pongo como referencia en muchas cosas, y pues a seguirle dando al campo. Invariablemente Sinaloa, Sonora, otras partes del estado, del país están atravesando una situación muy compleja. Y pues no me queda más que decirles puro para adelante y hay que tomar esta curiosidad de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes y enfrentar los retos que la vida nos pone. Yo ahorita estoy grabando fuera de mi estudio que tengo año y medio construyendo, haciendo y echándole tantas ganas. Agradecido obviamente con Valle Verde por prestarnos su sala de juntas para grabar aquí en la zona del Valle del Ébora. Y me salgo de mi zona de confort y esta situación que está pasando en donde yo estoy, en Culiacán, bueno, pues me va a llevar a conocer otras zonas que yo ya pensaba hacer, proyectos que yo ya tenía en mente, como lo que te platicaba, que visualizo a raíz de la compapa de movernos hacia Los Mochis también a grabar, y te amplía el panorama, ¿no? Te saca de tu zona de confort y hay que aprovechar estas oportunidades. Hay que convertirle las crisis en oportunidades. Gracias, Nalo, por tu amistad, por tu experiencia también compartida aquí en Semillero. Sé que mucha raza nos escucha camino al campo. Espero que haya sido un episodio lleno de conocimiento, que les aporte algo. ¿Tienen alguna duda? Ya saben, mi teléfono de WhatsApp es muy público, 6674-291919. Ya tenemos un canal. Si eres productor, tenemos un grupo. Me han mandado mensajes varios últimamente, se han agregado varios en las últimas semanas al grupo. Entonces, muchas gracias por la confianza. Gracias por saludarme en los eventos como en la Compapa, en la Expo Agroalimentaria. Vamos para adelante, Nalo, y lo que se venga, pues hay que atorarle. Gracias, ¿no? Marco. Tus órdenes. Muchas gracias, Marco Díaz, Leonardo Lugo de Ribulis. Ahí estamos. Gracias. Cada vez son más los empresarios y agricultores que cultivan el éxito en Expo Agro Sinaloa. Con más de 3 décadas de impacto positivo en el sector agrícola de México, llega la edición número 33 de la Expo Agro Sinaloa. Nos vemos del 12 al 14 de febrero del 2025 en Fundación Produce Sinaloa. Para más información, comunícate al 6671-750695. Expo Agro Sinaloa. Cultiva el éxito.